Buenas, chicos. En la clase pasada estuvimos viendo lo que fue el concepto básico de un computador y vimos la historia de la evolución del computador, en donde vimos las generaciones de lo que fueron las computadoras. Ahorita vamos a ver cuáles son los dispositivos por los que está constituido lo que viene siendo un sistema que se le conoce como el CPU en este caso. Aquí tenemos prácticamente lo que vendría siendo los dispositivos de la PC, o a lo que nosotros también lo conocemos como el CPU, que es la unidad central de proceso, y que este está compuesto por todo lo que vienen siendo las siguientes partes que vamos a ir viendo poco a poco. Primero viene lo que se conoce como la tarjeta madre. La tarjeta madre, aquí tenemos una imagen, que este es el componente más importante de lo que viene siendo la computadora, ya que este permite que se integren y se coordinen todos los elementos para que haya un adecuado funcionamiento. Cuando nosotros decimos, o cuando ya el técnico nos dice la tarjeta madre es la que no está funcionando, hagan de cuenta que ya la computadora pierde vida. Es decir, esta es, por eso se le llama la tarjeta madre, como que es el que da la alimentación para que la computadora pueda ir trabajando, pueda ir haciendo cada una de sus funciones. ¿Cuáles son las partes por las que está constituida la tarjeta madre? Pues está compuesta por lo que es un bus y por lo que son lo que se le conoce también como los sockets. Y aquí la tenemos también la imagen, cómo está integrada, y esta obviamente está por sockets, está integrada por una memoria, está integrado por el procesador, por diferentes tipos de conectores. Es decir, que es la vida de lo que viene siendo la computadora. Aquí tenemos primeramente lo que vendría siendo el bus, y el bus es el que envía la información entre las partes del computador hacia todo lo que viene siendo la computadora. Es decir, él hace que nuestro VGA, es decir, que nuestra tarjeta de video se pueda desarrollar dentro de lo que viene siendo el bus. Cada uno de los buses viene siendo estas ranuritas blancas, que es donde nosotros insertamos prácticamente lo que viene siendo las tarjetas, para que esas tarjetas nos van a ayudar para que puedan hacer su función otro tipo de dispositivos dentro de lo que viene siendo la computadora. Por decir, en este tipo de bus se instala lo que vendría siendo la tarjeta monocromática, o la tarjeta VGA que se le llama, que es para poder ver nosotros en nuestra pantalla de la computadora el video, y así como esa, otros diferentes tipos de tarjetas que se van instalando a través de lo que vienen siendo los buses. Posteriormente viene lo que es el socket, y el socket, que es ahora sí que prácticamente lo que se le conoce como la tarjeta principal, en donde viene un zócalo, y que obviamente permite que se pueda hacer una inserción. Aquí el socket es lo que ahorita yo les comentaba. Tenemos aquí nosotros lo que vendrían siendo nuestros sockets, y en cada uno de esos sockets se pueden ir incrustando lo que vendrían siendo los diferentes tipos de adaptadores para que pueda trabajar lo que viene siendo la computadora. Posteriormente, la parte aquí principal, 100% de la computadora, es la tarjeta madre. Obviamente el bus y el socket entra en función a lo que viene siendo la tarjeta madre, y posteriormente viene siendo lo que es el disco duro, también, que es, como podríamos decirle, la segunda vida de lo que vendría siendo la computadora. El disco duro dice que es un dispositivo de almacenamiento de datos y que emplea un sistema magnético, es decir, ahí almacena diferentes tipos de sistemas, de datos digitales, perdón,
y estos se dividen en tres. Puede haber un disco duro externo, un disco duro multimedia o un disco duro virtual. Dice que los datos que son considerados como datos no volátiles son tipos de memorias que pueden retener información almacenada incluso cuando reciben electricidad. Ejemplos de memorias no volátiles son la ROM, que son memorias flash, y la mayoría de los medios de almacenamiento en discos duros, como son los disquetes. El disco duro es donde prácticamente se resguarda todo lo que viene siendo la información que nosotros vamos generando en lo que es nuestra computadora. Para comenzar, ahí se resguarda todo lo que viene siendo los programas, todo lo que es la paquetería, el sistema el sistema Windows, perdón, nuestro alma también, que es parte de lo que vendría siendo la computadora, que es el sistema operativo. Ahí se almacena todo dentro de lo que viene siendo el disco duro. Entonces, si la tarjeta madre se llega a dañar o si el disco duro se llega a dañar, hagan de cuenta que la computadora pierde una parte de su cuerpo y ya no tiene un funcionamiento adecuado. Hay que checar, hay que ver si se puede hacer cambio de la tarjeta madre, si se puede reparar el disco duro, si hay que asignarle un disco duro nuevo. Un disco duro está conformado por los platos, que es, si nosotros lo abriéramos, checaríamos, es como una unidad de CD en donde ahí está almacenada toda la información. La cabeza lectora, no sé si ustedes se acuerdan cuando existían aquellos discos en donde los tocaban nuestros papás y se utilizaba una agujita, eso es a lo que se le llama como la cabeza lectora, y el motor que está en la parte de en medio. El motor es el que obviamente permite que el plato funcione y que la cabeza lectora, pues obviamente permite que el plato vaya girando para que haga su proceso de búsqueda cuando nosotros solicitamos buscar un cierto tipo de información y obtenerla a través de lo que vendría siendo el disco duro que tenemos almacenado en nuestra computadora. Aquí existe también lo que viene siendo la parte multimedia y nos dice que son lo que se le considera como las partes físicas o las partes digitales de lo que vendría siendo una comunicación de la información. De ahí se conoce como lo que es el multimedios y dice que los medios pueden ser variados. Aquí esta tarjeta multimedia o esta función multimedia nos permite que nosotros podamos ver imágenes, podamos hacer animaciones, podamos tener sonidos, podamos tener video, etc. Si nosotros no contamos con este tipo de multimedia, entonces obviamente no vamos a poder desarrollar esos tipos de funciones que les acabo de mencionar. Aquí dice que también la multimedia son medios electrónicos que permiten almacenar y presentar un determinado contenido. Y nos dice también que la multimedia es muy similar a un empleo tradicional, donde obviamente permite que haya más amplitud y que nosotros podamos ver videos y que nosotros podamos desarrollar diferentes tipos de funciones. Podríamos decir como poder ver un video en un MP4, etcétera. Cuando nosotros no tenemos la multimedia adecuada en nuestra computadora, batallamos mucho para ver videos, para ver diferente tipo de información que nos solicita tener una buena multimedia para poder verlos en nuestras computadoras. Aquí tenemos que existen, así como existen los discos duros internos, que son los que tiene prácticamente la computadora, por eso se le llama internamente, existen los discos duros externos y estos son dispositivos que son pequeños y que se utilizan para almacenar y transportar altas cantidades de información. Esta información obviamente se supone que es una información que debe ser fácil y que debe ser segura de transportarse. Dice que su uso es muy similar al de una memoria USB
y que casi cualquier sistema operativo es capaz de reconocerlo e inmediatamente hacerlo funcionar sin necesidad de instalar ningún tipo de software o configurar algo en el sistema operativo de nuestra computadora. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo funciona el disco duro externo? Es como nos explica aquí, como una memoria USB. Llego yo, lo conecto a mi computadora y ya tengo yo comunicación con él. Ya no necesito bajar ningún tipo de sistema, ni lo necesito configurar. ¿Por qué? Porque la computadora prácticamente lo configura cuando yo lo instalo a través de lo que vendría siendo el dispositivo USB. Estos discos duros externos obviamente nos sirven para nosotros poder respaldar la información que ya tenemos en nuestro disco duro de máquina. Muchas veces nuestros discos duros de las computadoras luego tienden a dañarse. Entonces sí es muy importante siempre hacer respaldos. ¿Y dónde conviene hacer los respaldos? Pues puede ser en lo que vendría siendo un disco duro externo, que donde nosotros vamos nada más a generar la información, a respaldar la información y lo vamos a tener resguardado. Pero también es importante estarlo utilizando, porque si nada más guardamos y ahí lo dejamos, estos también tienden a pegarse y tienden también a dañarse lo que vendría siendo la información. También viene, ahora sí que otra de las partes importantes dentro de lo que es el proceso o el funcionamiento de la computadora es la fuente de poder, o también llamada la fuente de alimentación. Este provee la electricidad con que se alimenta lo que es el ordenador o lo que es la computadora. Para aquellos computadoras que son de escritorio, pues tenemos que estas cuentan con una fuente de poder y obviamente esta es la que genera electricidad a lo que es la computadora. También cuando la fuente de poder se llega a dañar, ya no prende ni la computadora ni prende lo que vendría siendo el monitor. ¿Por qué? Porque es la que genera la energía prácticamente para que pueda trabajar lo que viene siendo el equipo. Existe también la parte del procesador, es el que contiene lo que viene siendo el CPU, y este también es una parte importante donde cuando nosotros compramos equipos debemos saber qué tipo de procesador es con el que cuenta la máquina, si en realidad el procesador es de capacidad suficiente para poder instalar diferentes tipos de programas que después nosotros vamos a ir poniendo a lo que vendría siendo nuestra computadora. Aquí es muy importante ver el procesador porque cuando nosotros decimos la máquina está barata, ok, es porque tiene un procesador pequeño. Y aquí cuando nosotros compramos un procesador o con mejor calidad, obviamente el equipo nos sale más caro. Pero ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el procesador? El procesador es otra de las partes de la vida de la computadora. Si nosotros, por decir, compramos un juego o compramos un paquete que queremos instalar en nuestra máquina, nos va a decir qué tipo de procesador es el que necesita, qué capacidad de disco duro es el que necesita, qué capacidad de memoria RAM es la que necesita para que pueda trabajar eso que nosotros queremos instalar ya en nuestro equipo. Entonces, si tenemos un procesador pequeño y no nos especifica ese tipo de procesador el juego, nos especifica un procesador más grande, entonces no tiene caso ni comprar el juego ni comprar el programa. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder cargar a nuestro equipo hasta que no cambiemos a otro procesador nuestra computadora. Aquí les vuelvo a decir, la tarjeta madre ahora sí que es la tarjeta central, es la primaria, ya que este es un circuito, si se dan cuenta en la imagen, es un circuito electrónico complejo, así es como está por dentro lo que viene siendo nuestra computadora. Esto es lo que viene siendo la tarjeta madre, si se dan cuenta tiene ranuras, tiene la memoria BIOS, tiene diferentes tipos de ranuras, tiene diferentes tipos de puertos, tiene las USBs, tiene una batería, también la batería es como una pila de un reloj, obviamente es un poquito más grande, y esa pila, también pasa que cuando ya la computadora nos empieza a marcar error en las fechas o error en los días, quiere decir que la batería ya se está empezando a dañar. Existen conectores de memorias también. Todo eso, existen zócalos
que es como está conformado prácticamente lo que viene siendo la tarjeta madre. Entonces, si se dan cuenta, no es cualquier cosa la tarjeta madre. La tarjeta madre es, ahora sí que la mamá, como lo dice la palabra tarjeta madre, es la mamá de la computadora, que en un momento determinado se daña una de las partes de ella y la computadora nos va a hacer cosas raras en donde nosotros tenemos que, si somos técnicos, qué padre, la podemos arreglar. Si no, hay que hablarle a un técnico o llevársela a un técnico para que él trate de corregir el error. Pero les vuelvo a repetir, a veces la tarjeta madre se llega a dañar toda y son caras. Entonces, muchas veces conviene en poder volver a adquirir otra computadora en lugar de volver a comprar una tarjeta madre. Tenemos que así como existe la tarjeta madre, existe lo que viene siendo la tarjeta de audio. Y esta es una tarjeta de expansión que permite lo que es entrada y salida de audio bajo un control de un programa informático llamado controlador. Si nosotros no tenemos esta tarjeta de audio, pues obviamente que no tenemos audio en nuestra computadora. No podríamos escuchar música, no podríamos ponernos unos audífonos. ¿Por qué? Porque no tenemos las entradas adecuadas para yo poder accesar a otro tipo de dispositivos. Entonces, la tarjeta de audio entra en uno de las ranuras que contiene lo que viene siendo la tarjeta madre. Después viene lo que es la tarjeta de gráficos, que se instala dentro de la computadora o dentro de un ordenador y se encarga de procesar lo que vienen siendo todos y cada uno de los datos que vienen provenientes del CPU. Aquí se transforman y estos obviamente hacen un movimiento en donde si nosotros tampoco tenemos esta tarjeta gráfica, pues obviamente no podríamos ver nuestro monitor o no podríamos ver algún otro tipo de adaptador que queramos agregarle a la computadora. Entonces sí es importante tener una tarjeta de audio y tener una tarjeta de gráficos. Y ya por último tenemos lo que vendrían siendo las entradas auxiliares, que es a lo que nosotros le llamamos como también las entradas USB. Dice que una entrada auxiliar se utiliza cuando se desea que el sonido de otro dispositivo externo se reproduzca a través de altavoces de su coche. Son diferentes tipos de adaptadores o de entradas auxiliares que nos permiten que nosotros podamos adaptar cualquier tipo de dispositivo, pues siempre y cuando tengan el mismo acceso o las mismas entradas para poderle hacer las conexiones. Más que nada aquí nos habla sobre cómo podemos trabajar también con las entradas USB, con las MS, con las SD. Entonces, estas son entradas que se les llaman como auxiliares, o sea, que nos pueden ayudar para nosotros poder conectarlas, instalarlas y no instalarlas, simple y sencillamente nada más conectarlas y ya la computadora no las reconoce y esto se hace con el fin de que nosotros podamos a lo mejor grabar o extraer información a través de otro tipo de entrada dentro de lo que viene siendo nuestra computadora. Entonces, definitivamente, y les vuelvo a decir, la importante dentro de lo que viene siendo una computadora es la tarjeta madre. La tarjeta madre que les comento, si no tiene ya una determinada función o empieza a marcar un tipo de error, ya definitivamente decimos, no, pues ya la computadora no nos funcionó. También muchas veces lo que vendría siendo el video o el sonido no se escuchan o no se ve en nuestra computadora. ¿Qué pasa? Aquí muchas veces, si ustedes no quieren llamar al técnico, a lo mejor a veces ustedes lo pueden hacer si se animan. Aquí nosotros sabemos que esta tarjeta que tenemos aquí de audio, si ven la parte de esta cremita, es la que se instala o se inserta en una de estas ranuras. Estas ranuras, obviamente, al insertarla, ¿qué pasa? Empiezan a generar la comunicación y va a permitir que nosotros podamos tener audio en nuestra computadora. Cuando ya no nos funciona, cuando ya no nos da el audio, ¿qué hacemos? La podemos quitar
y se estila que con un borrador blanco limpiemos esta parte crema que es la entrada en donde va lo que viene siendo la tarjeta de audio hacia lo que vendría siendo una ranura. ¿Por qué? Porque estas a veces tienden a llenarse de tierra. Entonces, aún nosotros tengamos la computadora cerrada, aún nosotros tengamos la computadora en un lugar donde se supone que no le cae tierra, el polvo es tan fino que obviamente accesa a lo que es la computadora. Por eso aquí es bien importante también darle mantenimiento preventivo a lo que vienen siendo los equipos. Darle su mantenimiento en donde se le hace, como quien dijera, una limpieza a través de, o se le hace una limpieza a todas y cada una de las partes internas de lo que es la computadora para que ésta no se llegue a dañar o no nos llegue a afectar en un momento determinado para trabajar nosotros con lo que vendría siendo una computadora. Entonces, en la clase pasada ya habíamos visto cuáles eran el concepto básico de lo que era un computador. Vimos la historia de la evolución del computador, que vimos lo que fueron las generaciones. Ahorita nos tocaba ver lo que eran los dispositivos de lo que vendría siendo el CPU o los dispositivos de lo que también se le conoce como la unidad central de proceso. Y aquí teníamos que estos son todos los dispositivos que se pueden utilizar, aparte de los que ya tenemos internamente, existen periféricos o dispositivos de entrada, como también existen lo que son los dispositivos de salida. En los de entrada, bueno, pues ya conocemos cuáles son los tipos de dispositivos de entrada, eso lo vamos a ver más adelante, y vemos que es un teclado, que es un escáner, que es un micrófono, cámaras, etcétera. Y posteriormente los de salida es cuando ya tenemos un monitor, una impresora, un plotter, etcétera. Obviamente el que hace el backup o el que hace la comunicación entre el periférico de entrada hacia lo que es el periférico de salida, pues lo hace lo que viene siendo el disco duro o bien lo que viene siendo a lo mejor el disco externo, que es lo que también ahorita les explicaba, hace que se desarrolle una función de lo que viene siendo la computadora. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver lo que es los dispositivos de alimentación y vamos a ver cómo se compone un microcomputador. Entonces, estas fueron lo que se le conoce como los dispositivos de un sistema, que son los dispositivos de la unidad central de proceso. Nos vemos en la siguiente clase. Espero lo hayan entendido y pues cualquier duda la podemos ver en la siguiente clase o bien a través de Classroom me pueden preguntar sus dudas. Que tengan bonito día.